transcurso de la clase, pues se conectan más personas. Sí, señora. Porfa, me confirma si estás viendo la pantalla. Sí, sí se mira. Bueno, buenas tardes, Camila. Buenas tardes al resto del personal que esté viendo esta grabación. Estamos aquí en el primer CIPAS del curso Biotecnología Alimentaria del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El código del curso es este que vemos aquí, 211-619, ¿cierto? No sé cuánto podemos durar. Yo creo que podemos durar alrededor de 1 horita. Bueno, para hoy preparé pues hablarles un poco sobre procesos fermentativos de manera generalizada, aplicando los conocimientos en la producción de bebidas fermentadas. Aquí traje como ejemplo los procesos de producción de vino y de cerveza. Y finalmente, pues me gustaría hablarles de las tendencias en investigación en el área, enfatizando también algunas limitaciones que aún se encuentran, bueno, que aún se encuentran en la industria, ¿cierto? ¿Está viendo, cierto, Camila? Sí, señora, sí, ahí se mira. Está en la página de contenido. No, ya pasó a la de generalidades de procesos fermentativos. Muy bien. Entonces, es importante tener en cuenta que los procesos fermentativos consisten en procesos de transformación de sustrato en productos, teniendo como agente de transformación un catalizador biológico o también llamado biocatalizador. ¿Ok? Eso, o sea, esa es la forma más simple de nosotros expresar una reacción donde hay un proceso fermentativo, donde hay un sustrato, hay un producto y hay un biocatalizador. Bien, ya, espera, denme un segundito. Qué pena, estoy en casa ahorita. De hecho, me pidieron que hiciera el CIPAS a esta hora porque es la única hora en la que los estudiantes se conectan, pero ya veo que, que eso no es tan cierto. Eh, bueno, entonces, en este caso, ¿cierto? El catalizador, aquí hablábamos de biocatalizador, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de procesos fermentativos, el catalizador puede ser tanto un microorganismo como también una enzima aislada o incluso una célula más compleja, como células vegetales o células animales. Entonces, aquí en esta slide podemos ver diferentes microorganismos que pueden actuar, ¿cierto? Como biocatalizadores en un proceso fermentativo. De igual forma, presentamos algunas enzimas que normalmente se comercializan aisladas, también como lipasas, amilasas, celulasas, proteasas, pectinasas e isomerasas, ¿cierto? Y aquí vemos células más complejas como son las células animales y vegetales. ¿Bien? Eh, entonces, tenemos el gran mundo de la fermentación alcohólica, ¿cierto? En el caso de las bebidas alcohólicas fermentadas, los principales fermentos utilizados están compuestos por la levadura Saccharomyces cerevisiae, que lleva a cabo la fermentación alcohólica con una gran eficiencia, ¿cierto? Pero eso es una eficiencia que, como muchos de ustedes me escribieron ahí en la historia de la biotecnología, lo que ha sido de la biotecnología desde los principios de los tiempos hasta hoy, ¿cierto? Esa eficiencia ha costado mucho llegar a que esa levadura
obtenga esa eficiencia. Sin embargo, cada tipo de bebida, o sea, en cada tipo de bebida se emplean diferentes cepas de esta especie, o sea, de la Saccharomyces, ya que cada cepa posee un perfil específico. Bueno, y ese perfil específico termina dando, ¿cierto? Como unos atributos por la producción de diferentes compuestos, ¿sí? Y es lo que nosotros llamamos compuestos secundarios. Estos compuestos en conjunto otorgan a la bebida producida las características sensoriales que conocemos. Además, pueden utilizarse otras especies, géneros o incluso grupos distintos de microorganismos, así como cócteles de microorganismos cuya acción conjunta da lugar a bebidas con con una gran complejidad, ¿cierto? Con una gran complejidad aromática, de sabor, es lo que nosotros llamaríamos el bouquet, ¿cierto? Normalmente el fermento, ¿sí? Que es la Saccharomyces, se comercializa en forma de una preparación liofilizada y debe activarse previamente a su inoculación. Entonces, no sé, por aquí todavía está solo Camila por aquí. Sí. Ah, no, ya están todos. ¿Cómo están, muchachos? Camila, Dayana, Zulimar, María Camila. Cuéntenme una cosa, ya me imagino que ya sabían de la Saccharomyces, claro que sí, ¿cierto? Hola, pueden desactivar los micrófonos y Sí, hablar, tutora. muchachos. Sí, tutora. Pues en mi grupo estábamos trabajando con el vino tinto, entonces yo estaba averiguando y ahí decía en unas referencias que pues el pino se producía a partir de las levaduras de Cerevisiae. Exactamente, sí. O sea, podría ser ese tipo de levadura. No es obligatorio. Muchas veces se utilizan otro tipo de microorganismos, incluso microorganismos que se encuentran en la misma uva, ¿ya? Pero en procesos comerciales, ¿sí? Es común, no digo que sea siempre, pero es común utilizar la Saccharomyces cerevisiae. ¿Alguien de ustedes que están aquí sabe de dónde viene el nombre cerveza? Búsquenlo en Google o con la inteligencia artificial si quieren, les da tiempo. ¿De dónde viene el nombre de cerveza? Cuéntenme. Cerveza, ¿qué encontraron? Hola, todavía siguen allí. Ya voy, bro, estaba buscando. Ok. Mm, ¿De dónde viene el nombre de la cerveza? de latín, cerveza. ¿Mm? No, no escuché bien. Pues a mí me parece que viene del latín cervecía. Ajá. ¿Y qué más? Es de una voz de origen celta, Ajá. ¿Y qué más? que se obtiene por la fermentación de cebada. Sí. ¿Qué otra cosa? No aparece nada de la Saccharomyces cerevisiae. Sacarome. Y de ahí el nombre, o sea, porque a mí se me hace parecido al nombre de la cerveza. ¿No proviene por ahí? Sí, exactamente. La cerveza se llama cerveza por el tipo de levadura, por el tipo de fermento, que es la Saccharomyces cerevisiae. De ahí viene el nombre de cerveza. ¿Oyeron? O sea, eso es cultura general, no se les vaya a olvidar.
En Bueno, las grandes industrias, muchachas, el fermento, ¿cierto? Que en este caso es la levadura, se multiplica y se adapta a las condiciones de fermentación antes de su inoculación, lo que se conoce como un proceso que se llama preinóculo. Entonces, por ejemplo, miren lo que vemos aquí. Aquí vemos un seed culture, ¿cierto? Como una cultura semilla, ¿sí? Y acá vemos que pasa a un recipiente de 1 litro, esa cultura semilla, después pasa a un recipiente de 10 litros y así sucesivamente hasta llegar a un recipiente mucho mayor de hasta 100 metros cúbicos, ¿ya? Entonces aquí ya está, o sea, se hace como la reproducción, ¿sí? Del fermento o de la levadura. Entonces todo este proceso se llama preinóculo o preinoculación, ¿ok? Que es precisamente para que se pueda reproducir nuestro fermento que compramos, que es caro, ¿cierto? Que es más costoso. Entonces nosotros lo que hacemos es, eh, eh, o sea, un volumen mayor de ese fermento. ¿Bien? Eso se da a nivel empresarial, ¿sí? Bien. Después de la inoculación, la levadura transformará el sustrato, ¿cierto? Eh, Compuesto principal, o sea, el sustrato en este caso es compuesto principalmente por azúcares y diferentes carbohidratos en diversos productos, ¿cierto? Siendo el principal producto el etanol, ¿sí? Siendo el principal producto el etanol. La principal vía de producción del etanol es la vía glicolítica. Ojo que esto está dentro de la guía, ¿ok? O sea, si ustedes escogieron vino, deben colocar un poco de las reacciones para llegar al etanol, ¿cierto? Entonces, la producción de etanol, la principal vía es la vía glicolítica, mediante la cual la glucosa u otros azúcares se convierten en 2 moléculas de ácido pirúvico, como vemos aquí, 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿dónde está aquí? ¿Cierto? 2 moléculas de ácido pirúvico que lo tenemos aquí en forma de bolitas, este ácido pirúvico. Y a su vez se descarboxila en acetaldehído que finalmente se reduce ¿a qué? A etanol. Entonces aquí vemos el proceso de descarboxilación, ¿cierto? Y aquí vemos el etanol. Aunque el rendimiento energético de la fermentación es mucho menor que el de la respiración aeróbica, las células, como las Saccharomyces cerevisiae, han desarrollado una gran capacidad para llevar a cabo la vía fermentativa, en lugar de la vía respiratoria, muchachos, especialmente en altas concentraciones de glucosa. O sea que las altas concentraciones de glucosa favorecen, ¿cierto? La vía glicolítica, ¿sí? Ok. O lo que llamamos la vía fermentativa. Esas altas concentraciones de glucosa son especiales, ¿cierto? Para un efecto, ¿sí? Que se llama el efecto Crabtree, así como está aquí escrito, ¿ves? Efecto Crabtree. Precisamente porque las altas concentraciones de glucosa, pues permiten esa formación del etanol. Y eso es con las Saccharomyces, ¿ok? Esto es esencialmente para la producción de bebidas fermentadas, tal como la conocemos hoy día, y que las condiciones de proceso, lógicamente, influyen significativamente en las vías metabólicas que las levaduras utilizan. ¿Ok? ¿Queda entendido hasta ahí, muchachos? Esta es como la parte un poquito más compleja que vamos a ver, ¿cierto? Donde vemos que o sea, la guía glicolítica es que la glucosa se convierte en ácido pirúvico y del ácido pirúvico se descarboxila hasta etanol. Básicamente eso es lo que pasa en la vía metabólica de la fermentación, ¿cierto? La fermentación alcohólica, muchachas, ¿ok? Muchachas y muchachos. Bien,
aquí hay un asunto todavía más interesante, ¿cierto? Que, o sea, yo diría que es una de las lecciones más importantes de esta clase, que es que las condiciones del proceso que necesitamos proporcionar no son aquellas ideales para el desarrollo del fermento, sino aquellas óptimas para que el fermento convierta el sustrato en los productos de nuestro interés. Por ejemplo, en la fermentación alcohólica, aunque la levadura, la Saccharomyces cerevisiae, tiene una temperatura ideal de crecimiento de 28 grados Celsius, las fermentaciones, normalmente las fermentaciones que se dan en la industria, se llevan a cabo a temperaturas más bajas, o sea, generalmente entre 15 y 25 grados Celsius, ya que en este rango es donde se optimiza la producción de etanol, así como de los diversos compuestos secundarios que contribuyen a las características sensoriales de las bebidas, ¿sí? Entonces, de aquí surge una pregunta. Vamos a ver. De aquí surge una pregunta. Todas son mujeres y chicas. ¿Qué creen ustedes que yo, o sea, con esta diapositiva que les mostré y con esto que les acabo de decir, ¿qué creen ustedes? ¿Que nosotros debemos favorecer la producción del fermento o la reproducción del fermento o la producción de mi producto, valga la redundancia, de interés? ¿Qué es lo que yo tengo que favorecer? ¿Cuáles condiciones tengo que favorecer? Dayana, cuéntame qué dices tú. Dayana Fernanda. Hola, ¿me están escuchando? Hola, Dayana. ¿Alcanzaste a escuchar esa última parte que comenté? No te escucho. No sé cómo, se oye como un pitico. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Tutora, Bueno, ¿será que puedes repetir la pregunta? sí, claro que sí. Mira, resulta que yo tengo dos condiciones. En la primera condición tengo una temperatura a 28 grados, ¿cierto? 28 grados Celsius. Esa temperatura es la que me permite que la levadura, que es la Saccharomyces cerevisiae, se reproduzca con más facilidad. O sea, ella se va a reproducir a todo dar. Ella está feliz en esa temperatura. Ella está feliz, se está reproduciendo y cada vez está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Ok, eso es a 28 grados. Pero resulta que yo tengo otro rango, que es de 15 a 25 grados, ¿cierto? Y ese rango es el que me va a permitir a mí condiciones óptimas de producción de etanol y compuestos secundarios, que son los que me van a dar a mí las características sensoriales de mi bebida. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las dos temperaturas debo escoger? ¿La de 28 grados o la de 15 grados? La de 15 grados, ¿no será? Sí, Pues claro, en la exactamente. de, o sea, porque le va a favorecer las características sensoriales a un producto, Exactamente, aportando pues exactamente. en el sabor, olor, color. Exactamente. Y además de eso, la producción del etanol, que en este caso es mi producto de interés. O sea, lo que yo quise decir aquí con esta diapositiva es precisamente esto. Miren lo que dice aquí. Condición ideal del fermento y la condición ideal del producto. ¿Cuál es la que yo debo favorecer? Siempre debo favorecer la condición ideal del producto, de mi producto de interés, ¿cierto? No la del fermento, sino la de mi producto. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces cuando tenemos esas células que están un poquito estresaditas, ¿cierto? Cuando tenemos las células que están un poquito estresaditas, esas células es donde ellas más producen. Muchas veces células estresadas
que no están en la temperatura, en el pH o sea, en las condiciones ideales, producen lo que yo quiero. Por ejemplo, y eso hablando sobre todo de compuestos secundarios. No se les olvide cuando ustedes estén allá en una planta de cerveza, cuando ustedes estén allá en una planta de vinos, cuando ustedes estén en cualquier planta de alimentos donde hay un proceso biotecnológico. Lo más importante es mi producto. No importa si mi fermento, o sea, si mi levadura está estresada, eso no importa. Yo lo que necesito es producto. ¿Ok? Bueno, el sustrato utilizado por el microorganismo para la conversión en etanol es proporcionado por la materia prima empleada. ¿Sí? Bien, eso está sencillo. Entonces tenemos que, en el caso de bebidas fermentadas, se pueden utilizar diversas materias primas. Sin embargo, es importante notar que diferentes bebidas pueden obtenerse a partir de materias primas en común, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros, o sea, nosotros nos preguntamos, bueno, de la caña de azúcar puedo obtener cachaza y aguardiente. De la misma caña de azúcar obtengo ron. De la malta de cebada obtengo cerveza. De la malta de cebada también obtengo whisky, ¿cierto? De la papa y del trigo puedo obtener vodka, ¿cierto? Del agave azul específicamente, obtengo tequila. De la uva obtengo vino, pero también de la uva obtengo coñac y también de la uva obtengo grapa y también de la uva, qué otro tipo de bebida puedo obtener de la uva, muchachas? Es la bebida típica de entre Perú y Chile. Ellos se pelean por quién inventó esa bebida. Cuéntenme, la uva. Específicamente es un destilado de la uva, pero es un destilado del mosto de uva, pues. Busquen por ahí, chicas, busquen. El pisco. El pisco, muy bien, muy bien. Del enebro obtengo el gin. De la miel obtengo la hidromiel o el hidromiel. De la yuca puedo obtener también cerveza. Y hay una bebida común en Brasil que se llama la chiquira. De la manzana obtengo la sidra. Y del arroz obtengo la bebida japonesa, el sake, ¿cierto? Entonces, ahí es que, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo de la misma materia prima puedo obtener diferentes tipos de bebidas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros decimos que la respuesta está ¿dónde? En el proceso, ¿sí? Que para que la levadura lleve a cabo la fermentación alcohólica de manera adecuada y genere los subproductos esperados para cada tipo de bebida, es necesario crear dentro del proceso las condiciones ideales para cada fermentación. Entonces, esto se logra a través de operaciones de preparación del mosto, que es la mezcla lista para ser fermentada. ¿Qué es el mosto, muchachos? La mezcla lista para ser fermentada. Y de la transformación del vino, que es el mosto después de la fermentación, ¿cierto? Entonces, todas estas variaciones se dan en el mismo proceso. Entonces, aquí nosotros tenemos que en el proceso de transformación de uva a vino, ¿cierto? Hay, o de uva o de cualquier materia prima a cualquier bebida alcohólica, ¿cierto? O bebida fermentada, tenemos diferentes procesos. Los procesos que están antes de la fermentación, ¿cierto? Son las operaciones de preparo, de preparación. Y en inglés son conocidas como upstream. Upstream, antes, ¿cierto? Del preparo, ¿cierto? Y donde yo tengo que tener diferentes variables en cuenta, como son el medio, el tipo de inóculo, las condiciones externas, ¿cierto? Ya después en la fermentación, yo tengo también que hacer un monitoreo y un control de condiciones externas. Y también tengo que considerar el tipo de reactor, ¿sí?
Pero después de la fermentación, entonces hay unas operaciones de transformación, que son las operaciones de transformación de bajada, que son las que nosotros llamamos operaciones downstream, downstream en inglés, ¿cierto? Que es donde hablamos del envase, de la bebida, de las diferentes transformaciones, de la recuperación de la bebida, ¿ya? Entonces tenemos el proceso de fermentación que está en el medio, el proceso antes de la fermentación, que es el upstream, y las operaciones antes de la fermentación, que son las operaciones de preparo, de preparación, que son las upstream, y las de después, que son las downstream. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachas y muchachos? Sí, tutora. ¿Sí? Ah, ok. Señora. Entonces, en las etapas upstream, miren, aquí tenemos un ejemplo, una foto de mosto, ¿cierto? Miren, aquí tenemos una foto de mosto, ¿sí? Que es el jugo listo para ser fermentado, ¿cierto? Entonces, algunas de las etapas conocidas dentro del upstream son la preparación del preinóculo, la disponibilidad del sustrato. ¿Por qué? Porque muchas veces al sustrato hay que hacerle algunas transformaciones, ¿sí? La adición de suplementos, el tratamiento para control de contaminantes, la corrección del pH, la estabilización de la temperatura, la padronización del mosto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Tiene sueño, mi hijo? Un momento. Bueno, los procesos de preparación del mosto son conocidos como procesos upstream, ¿cierto? Y estos incluyen principalmente la selección y preparación adecuada del preinóculo, ¿sí? Así como el procedimiento de la materia prima, así como el procesamiento más bien de la materia prima para que se transforme en el medio fermentativo. La elección de los diferentes aditivos, los procesos de control de contaminantes, además del control de condiciones externas, como habíamos comentado, como la temperatura y el pH. Durante esta etapa, muchachas, es común la descomposición de azúcares. Habíamos hablado que teníamos que disponibilizar el sustrato. Y para disponibilizar el sustrato es muy común, ¿cierto? Esa descomposición de azúcares en, eh, en partículas más pequeñas y en partículas que sean más fácil de asimilar por la levadura, ¿cierto? Que luego serán utilizadas en la producción del etanol. Un buen ejemplo de esto es la maceración del malte en la producción de cerveza. En este punto también se puede corregir el contenido de azúcares para evitar que un exceso de azúcares inhiba la actividad de la levadura. Mientras que una deficiencia de azúcares podría resultar en una bebida con un contenido alcohólico inferior al deseado, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros hablamos ahí de la corrección o de la padronización del mosto, donde nosotros cuadramos la cantidad de azúcares que debe tener ese mosto. Y por eso tenemos que estar midiendo grados Brix, ¿cierto? Además, generalmente se añade al mosto compuestos para el control de contaminantes externos. Por eso aquí hablamos de, mire, tratamiento para control de contaminantes. ¿Cuáles compuestos son los que normalmente se utilizan, por ejemplo, para producción de vino? El metabisulfito de sodio o de potasio, junto con suplementos, ¿cierto? En forma de sales y compuestos nitrogenados, lo que garantiza una fermentación saludable. Bien, entonces, todas esas etapas son de upstream, o sea, son de que se va el preparo del mosto para una subsecuente fermentación. Listo. Entonces, aquí, miren qué bonita esa espuma que debe oler delicioso. Entonces, de la misma manera, para garantizar la calidad y el estándar del producto a ser generado,
a lo largo del desarrollo de la fermentación en sí es necesario controlar los factores extrínsecos del proceso, especialmente lo que son la temperatura, el pH, la concentración de gases, mientras otros solamente se monitorean, ¿cierto? Como por ejemplo la agitación, em, eh, bueno, más que todo eso, porque del resto, miren, aquí por ejemplo tenemos un reactor, mira, aquí tenemos la salida del fermentado, ¿cierto? Y aquí entra, aquí tienen una entrada de vapor, aquí vemos el agitador, aquí vemos un intercambiador de calor. Esto que vemos aquí, ¿cierto? Es un reactor enchaquetado. Entonces aquí podemos ver la chaqueta de este reactor, ¿sí? Donde este reactor está enchaquetado y en esa chaqueta lo que hay es vapor, ¿cierto? Que es lo que a mí me ayuda a mantener la temperatura de este reactor y consecuentemente pues de lo que yo esté del fermento, ¿cierto? Y del mosto. Miren, la entrada de líquido de refrigeración, salida de gases, salida de líquido de refrigeración, medio de cultivo, aspersor, el aire esterilizado. Bueno, aquí tenemos el control de pH, que es súper importante. Y por aquí debemos tener también el control de temperatura, que no lo veo. Pero bueno, debe estar entre aquí, entre estos dos. Control de pH y temperatura deben estar por aquí. Bien. Mm, Bueno, por último, después de la producción del etanol y los productos de fermentación, se requieren operaciones de transformación también y de estabilización del producto. Esas etapas conocidas como downstream, lo cual varía significativamente entre diferentes industrias, aunque existen procesos comunes para cada categoría de bebida, ¿cierto? Entonces, ejemplos de operaciones downstream incluye la decantación o la filtración para la separación de la levadura, ¿sí? La maduración, perdón, el envejecimiento, los tratamientos térmicos utilizados, los diferentes tipos de aditivos, conservantes y la destilación en el caso de bebidas destiladas, ¿ya? Entonces, en los procesos downstream, ¿sí? Lo que se hace precisamente es ya el preparo de esa bebida para una presentación al público, ¿cierto? Bien. Eh, Les voy a presentar dos ejemplos de procesos de bebidas alcohólicas fermentadas, lo que son el vino y la cerveza, ¿cierto? Y les voy a indicar las etapas de upstream y las etapas de downstream en cada uno de esos procesos. Entonces, primero comenzamos con el vino, muchachos. Entonces, la producción de vino, sabemos que cada uva y cada categoría de vino corresponden a diferencias en el proceso de producción. Por ello existe una complejidad, o sea, una complejidad que es inherente, lo que también da lugar a infinitas posibilidades de sabores y texturas, ¿sí? Sin embargo, podemos considerar algunos procesos claves. A partir de ellos se pueden diferenciar los productos, ¿sí? Aquí tenemos un diagramita de bloque donde esto es como un esquema general de la producción de vino, un esquema muy general, ¿sí? Donde hay una recepción, un despalillado, el estrujado de la uva, la padronización del mosto, la fermentación, la descuba, la fermentación maloláctica, la estabilización, los cortes, el embotellamiento y el envejecimiento. Bien, esa es una forma como muy general. Aquí la presentamos en forma vertical, precisamente para poder clasificar, ¿sí? Los procesos de upstream. Ay, perdón. Donde está aquí recepción, despalillado, estrujado y la padronización del mosto. Entonces, miren que aquí en la etapa de recepción tenemos la etapa de la vindima, ¿cierto? Que es donde
la vid, ¿cierto? Es recogida, ¿sí? O sea, la uva es recogida y cortada. Entonces está la recepción, está el pesado de la uva, está el muestreo de esa materia prima y hay entonces un control analítico, ¿cierto? Aquí en el despalillado lo que hacemos es una selección de los gajos o selección de las bayas, ¿cierto? Miren, aquí tenemos un proceso donde estamos sacándole las, las pepitas y todo lo que son los palitos, por eso se llama despalillado, los palitos a los gajitos de uva, ¿sí? Y las semillas, ¿sí ven la forma del cilindro? Entonces, esa forma de ese cilindro es así, con ese poco de huequitos, precisamente porque nos ayuda también a a que la semillita de la uva, ¿cierto? Salga. Aquí tenemos un proceso de estrujado, donde se da la maceración prefermentativa, ¿cierto? Y la sangría. Aquí tenemos ya el proceso de padronización del mosto, donde nosotros tenemos que adicionar las diferentes sales, ¿cierto? Y donde tenemos que hacer también un proceso de clarificación. Probablemente tengamos también que colocar un poquito de el bisulfito que habíamos comentado, de sodio, de potasio, para prevenir que se me contamine con una levadura diferente a la levadura o sea, a mi inóculo, ¿cierto? Bien, entonces miren, aquí en cuanto a los fermentos, entonces, en el caso de los vinos existe una gran variedad de fermentos disponibles, la mayoría de los cuales son específicos para el tipo de vino producido o incluso para la especie de uva utilizada. Entonces, estos fermentos también se encuentran en diferentes cantidades y formatos, ¿sí? Permitiendo su uso tanto para pequeños productores como para grandes industrias. Entonces, fíjense que aquí tenemos unos sachets pequeños de fermento, así como podemos tener la comercialización de fermento de 500 gramos, ¿sí? Que es mucho mayor. Bien. Bueno, en la fermentación de la uva, los principales azúcares presentes en el mosto son la glucosa y la fructosa, ¿sí? Que son fermentados, lo que da lugar a la producción de el etanol y del dióxido de carbono. Otras sustancias producidas con el etanol contribuyen al sabor del vino, de manera que la calidad del vino depende del tipo y la concentración de estos compuestos. Entonces, estos incluyen alcoholes superiores, cetonas, aldehídos, ácidos grasos, acetatos y ésteres. Entonces, para lograrlo, la temperatura de la fermentación debe mantenerse entre 15 y 25 grados, dependiendo del tipo de vino y de la cepa de levadura utilizada. Entonces, en esta etapa, para los vinos tintos también se realiza la remontación del mosto, que consiste en la aspersión del líquido del fondo del tanque sobre las cáscaras. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Si es bien como un proceso donde aquí unas espumas. Entonces, tomamos el líquido debajo y del medio del tanque y hacemos una aspersión encima, ¿sí? Ese se llama remontación, ¿sí? Ese se da encima de las cáscaras que flotan en la parte superior con el objetivo de optimizar la maceración, es decir, la extracción de los compuestos presentes en las cáscaras. Bien, entonces aquí los procesos, aquí tenemos los otros procesos que hablamos que vienen después de la fermentación, que son los procesos downstream, ¿cierto? Las operaciones downstream. Entonces, esos procesos, en el caso del vino, comprenden la descuba,
la fermentación maloláctica, la estabilización, cortes, el embotellamiento y el envejecimiento. Entonces, la descuba o sea, comprende el prensado del bagazo y el control analítico. Entonces, lo que hacemos realmente es separar en la descuba la parte líquida de la sólida, ¿cierto? Esa es la descuba. Bien. En la fermentación maloláctica, ¿cierto? Lo que hacemos es como la adición de bacterias lácticas y también el control analítico, ¿cierto? Que, bueno, precisamente nosotros, cuando hablamos de fermentación, denme un segundo.
Ay, no puede ser, yo llevo hablando un pocotón de tiempo y esto estaba en silencio, porque nadie me dijo nada. Zulimar, cuéntame. Tienes la mano alzada, Zulimar, ¿me escuchas? Hola, hola chicas, ¿están por ahí todavía? Cuéntenme. Sí, señora. Ay, Zulimar, qué pena, es que, oh, qué pena contar, yo estaba hablando, llevo media hora hablando aquí y tenía el micrófono apagado, pero no me dijo, no me dijeron nada. ¿Qué fue lo último que escucharon? Chicas, ay, Dios mío. Están, pero no están. Hola, hola, chicas. No. Camila, ¿tú me escuchas? Sí, sí la escucho, doctora. ¿Y qué fue lo último que me escucharon, por el amor de Dios? Estoy, mejor dicho, en shock porque acabo de dar cuenta que tenía el micrófono apagado desde Sí, que pues me... nosotros la escribimos por el chat. Sí, me escribieron por el chat. Pero es que estaba difícil. Pero es que, o sea, yo no veo por el chat porque ustedes saben que yo estoy viendo la presentación. Mm. A ver, pues devuélvase un poquito. Es que no recuerdo bien. Si miro la diapositiva me acuerdo. O sea, toda esta parte No, de no esta, más. ¿no me Hasta allí, escucharon esto? sí, es hasta esa parte ya pues yo miré que este estaba Ya. hablando. Bueno, ujú, bueno, miren, voy a andarme porque si no vamos a perder mucho tiempo. Va a ser muchísimo tiempo. Es que de verdad que, o sea, yo pasaba las diapositivas y, ay, no puedo creer. Y esto tampoco lo escucharon. No, No, señora. No, con razón. Yo sí decía, pero ¿por qué no me dicen nada? Bueno, vamos a estar aquí. Bueno, lo que yo les estaba comentando en la producción de cerveza, y tomo aire porque no supero que no me hayan escuchado nada. Que no me hayan escuchado y que no hayan abierto el micrófono, porque imagínense. Eh, bueno, en la producción de cerveza, de la misma manera que con el vino, existen etapas comunes para cada tipo de cerveza, aunque hay particularidades en cada proceso productivo. En este caso, la experiencia del maestro cervecero, que es la persona o sea, que decide cuáles son las variables que se deben tener en cuenta o los rangos que se deben tener en cuenta para cada variable, em, es el que decide los detalles de la etapa de preparación para que éstas sean respetadas, ¿sí? En la planta, sobre todo cuando hablamos de cervezas artesanales, ¿sí? Esto se debe a que las etapas de preparación de la producción de cerveza son extremadamente complejas, muchachas, ya que a diferencia de la uva, el azúcar de la malta, o sea, no está listo para ser fermentado por la levadura. El almidón primero debe ser hidrolizado en un proceso que se lleva a cabo mediante unas enzimas
presentes en la propia malta o también pueden ser añadidas al proceso. Para que estas enzimas actúen sobre el almidón, es necesario proporcionar condiciones óptimas de temperatura y pH. Y ahí fue en donde yo pues quería mostrarles este gráfico que me demoré bastante explicándolo en mudo, pero básicamente donde yo aquí les comento que en la maceración se proporcionan rangos óptimos, ¿sí?, de temperatura y pH para las diferentes enzimas de la malta, las cuales hidrolizan los componentes de la materia prima en la etapa adecuada. Ustedes van a ver que van a escuchar en la producción de cerveza estas dos enzimas, la beta y la alfa amilasa. Y entonces ustedes pueden ver aquí el rango ideal, ¿sí?, para que esas enzimas actúen, tanto el rango de temperatura como el rango de pH ideal. Y cuando yo voy a favorecer un rango, o sea, un rango de temperatura, o voy a favorecer otro rango de temperatura, dependiendo del tipo de cerveza que yo quiero producir. O sea, si yo quiero una cerveza que sea una cerveza con mayor cantidad de malta, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener que favorecer estas condiciones. Las condiciones donde actúe la enzima beta amilasa, ¿ya? Si yo, por el contrario, quiero una cerveza que tenga un bouquet más amplio, ¿cierto?, con diferentes tipos de sabores, yo voy a favorecer esta otra enzima, ¿ya?, la alfa-amilasa. Entonces aquí les hablaba precisamente de los procesos upstream de la producción de cerveza, que no solo la malta se transforma en el proceso de preparación del mosto de la cebada. Después de filtrar el líquido sacarificado, también se añade el lúpulo durante la ebullición, permitiendo la extracción y conversión de sus componentes. Esta es una versión simplificada del proceso, esta que ustedes ven aquí, considerando que en esta etapa se pueden agregar componentes para facilitar la fermentación o para aportar cuerpo a la cerveza, además de eliminarse los residuos posteriores de la ebullición. De esta manera, estos ingredientes ya transformados conforman el mosto, que es lo que será inoculado para la fermentación, ¿cierto? Eh, ¿Me están escuchando, verdad? Sí, señora. Bien, durante la fermentación de la cerveza se mantienen las condiciones ideales para la producción de etanol y compuestos secundarios compuestos secundarios de la levadura. Bien, entonces fíjense que hablando precisamente de los diferentes tipos de cerveza que se pueden producir, nosotros tenemos las cervezas Lager tipo Pilsen o las cervezas Ale. Y fíjense que aquí tenemos dos temperaturas que... Ay, déjenme un momento. Es que a veces es que Ya. se queda hundida. No, qué pena, muchachos. Tengo mi bebé aquí llorando. Bueno, entonces lo que les venía diciendo es que en las levaduras de fermentación de baja, que son las que nosotros llamamos Lager, la temperatura para el desarrollo de la fermentación es más baja, ¿cierto? Mientras que las levaduras tipo Ale fermentan a temperaturas más cercanas a la temperatura ambiente, tal y como vemos en estos dibujitos, ¿cierto? Aquí tenemos la Lager y aquí tenemos la tipo Ale. Bueno, tenemos que finalmente el líquido fermentado pasa por las etapas downstream, en las cuales el fermento suele separarse mediante decantación.
Y por eso es la forma de estos equipos, ¿cierto? También se puede separar por filtración o por centrifugación. Luego, el líquido se somete a un proceso de maduración para estabilizar sus componentes, seguido de etapas de clarificación y estandarización, incluyendo la carbonatación. La cerveza embotellada también pasa por un tratamiento térmico para prolongar la vida útil o la vida de estantería. Entonces, aquí por lo menos tenemos en esta parte del proceso, tenemos diferentes variables. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, los tiempos y temperaturas de pasteurización. Aquí también tenemos tiempos y temperaturas de fermentación, etcétera, etcétera. Entonces les hablaba en mudo, de que así como la cerveza y como el vino, ¿sí? Podemos observar la base general de los procesos fermentativos aplicados a la producción de cualquier otra bebida fermentada. De este modo es posible comprender cómo se transforma la materia prima y así se realizan procesos cada vez más estandarizados, generando productos de calidad. Entonces aquí tenemos la cachaza. ¿Ustedes conocen la cachaza? ¿Se han escuchado de la cachaza? Sí, es como una sustancia negra, algo así, que sale de la caña. Bueno, de pronto, no sé si Como estás hablando, oscura. no, yo creo que no estás hablando estás hablando de la melaza, ¿cierto? Ah, sí, estoy confundida. Sí, estás hablando de la melaza, no. No, la cachaza es una bebida alcohólica, es la bebida alcohólica por excelencia de Brasil, De Brasil. ¿cierto? Exacto. ¿Alguien habló ahí? Sí, por favor, Sí, ilústranos. de Brasil. Inés, ilustra. Bueno, la cachaza es precisamente un tipo de aguardiente que se da a partir de la caña, ¿cierto? Y donde también, pues, lo que pasa con la cachaza es que después de la fermentación, de la filtración, del mosto, nosotros ya pasamos a un proceso que se llama destilación, ¿cierto? La destilación en este caso hace parte de la etapa de downstream, ¿sí? De los procesos de downstream, ¿sí? Entonces, donde se destila, válgase la redundancia, y se obtiene un producto, pues lógicamente con un grado alcohólico muchísimo mayor, ¿sí? Bien, la cachaza es el aguardiente de caña de los brasileros. Bueno, miren que por acá tenemos también el whisky, tenemos aquí los procesos de producción de whisky, donde hay varios procesos comunes, ¿cierto? De la fermentación. Aquí tenemos otro proceso que es de la producción de la chiquira, que también es un aguardiente, pero es un aguardiente que surge de la yuca, ¿sí? Bueno, y ahí vamos a ver pues procesos comunes, ¿sí? A las diferentes tipos de bebidas alcohólicas. Pues dicho esto, estamos tratando con una industria extremadamente tradicional y relativamente resistente a las innovaciones del mercado. Sin embargo, el escenario es de gran competitividad y creciente interés de los consumidores por productos artesanales, pues se ha generado un fenómeno de búsqueda de productos y procesos diferenciados, impulsando una serie de investigaciones a partir de las demandas presentadas eh, por, en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, estas demandas influyen desde el desarrollo y la disponibilización de nuevos fermentos, ¿sí? Para otorgar características únicas al producto, hasta el desarrollo de fermentaciones utilizando diferentes tipos de organismos en cocultivos, o inclusión, o inclusión de otro tipo, o sea, de blends, ¿sí?
También hablamos de la recuperación, de la tradición de las fermentaciones espontáneas, en las cuales los microorganismos endógenos son responsables de la fermentación. Aunque este tipo de fermentación produce productos únicos y específicos del lugar de producción y los ingredientes utilizados, aún es poco viable para grandes industrias. Recuerdan que yo les comentaba que algunas veces en la producción de vinos no se utiliza la levadura, la Saccharomyces cerevisiae, sino que también se podría utilizar microorganismos de la propia uva, que están en la propia cáscara de la uva, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de este tipo de fermentación. Y hablamos que es poco viable en grandes industrias. ¿Por qué? Porque en las grandes industrias, lógicamente, lo que se tiende es a la estandarización. Y la estandarización es muy difícil, muy poco viable cuando se tienen tantas variables en el proceso, ¿cierto? Tenemos que los fermentos o otras culturas secundarias y otros cultivos secundarios también pueden seleccionarse en función de los beneficios tecnológicos o alegaciones de funcionalidad, ¿sí? Por ejemplo, se puede elegir una especie específica para incluirla en la bebida porque inhibe contaminantes potenciales en el proceso. También es posible seleccionar bacterias lácticas específicas para que permanezcan en la bebida después de la fermentación y actúen como probióticos una vez sean ingeridas. Aunque estas son perspectivas interesantes, porque las bacterias lácticas pueden ser inhibidoras de la fermentación alcohólica, por lo que su crecimiento suele ser reprimido durante la fermentación. Sin embargo, pueden desarrollarse en etapas posteriores e incluso contribuir a perfiles sensoriales de la bebida, como ocurre en la producción de vinos. Otras tendencias en la producción de bebidas alcohólicas fermentadas incluyen el uso de las células de levaduras inmovilizadas, ¿sí? Lo que permite la producción continua de la bebida, como ya ocurre en algunas cervezas y en algunas cachazas. Aunque tiene un gran potencial, este proceso debe estar muy controlado para evitar la pérdida de la capacidad fermentativa de la levadura, así como para prevenir problemas de contaminación, ¿cierto? Porque ahí ya no estamos hablando en un proceso de batch o un proceso de lote, sino que estamos hablando de un proceso semicontinuo, ¿cierto? Recuerdan que la profe en la web les habló que, pues, que existían procesos en lote y procesos semicontinuos y procesos continuos, ¿cierto? ¿Qué más? Pues hoy en día los consumidores demandan y requieren el uso de procesos más sostenibles que minimicen el impacto de los recursos naturales y generen menos residuos. Dicho esto, las levaduras están entre los principales residuos generados en la industria y han sido utilizadas para la alimentación animal o incluso para la fabricación de medicamentos y medios de cultivo. Sin embargo, pues, esta rica composición de las células microbianas hace que, pues, sea un potencial de uso de este residuo, o sea, que todavía exista mucha, que todavía falte mucho por explorar, ¿cierto? O sea, todavía está como un residuo potencial, ¿sí? Todavía está como un residuo potencial. Bueno, muchachas, yo aquí traigo pues más que todo lo que sería la explicación de la guía, cosas que ya hicieron en la web, pero ya llevamos hora y media de CIPAS. Yo quiero que me cuenten una cosa, ¿qué problemas han tenido ustedes con la elaboración de la guía? O sea, ¿tienen unas dudas específicas? Hola. Tutora, a mí pues yo subí la parte colaborativa al foro
pero yo la subí en un enlace que estaba en Drive. El Word estaba en Drive. Entonces, pues usted me había retroalimentado pues que había que subir el archivo en formato de Word. Ok. Entonces ya una compañera lo subió, pero no ha habido retroalimentación hasta ahorita. Ok, ¿cuándo lo subieron? Qué pena. No recuerdo bien. Espérame, miro, a ver. Ok, Se Camila. me Mira para ver un momentico. ¿Y las otras chicas tienen alguna duda en específico en cuanto a las actividades de la guía? Por aquí la profe me había dicho que... Bueno, yo el enlace lo subí el 27 de febrero y Sí, el la enlace no. compañera ya subió el Word el 1 de marzo. El 1 de marzo, ok. Bueno, Ujú. déjame yo reviso ese Word, qué pena, de pronto fue que se me pasó ver el Word. Yo normalmente no estoy revisando enlaces, muchachas. ¿Por qué? Porque es que yo hago una corrección y al minuto ya yo no sé ni qué fue la corrección que hice porque todo el mundo está editando. Entonces ahí yo me pierdo, ¿ya? Por eso es que yo no acepto esos enlaces. Por eso les digo, mándenme Word o mándenme el PDF. Claro que el PDF para mí es más difícil de calificar porque es más difícil de hacerle el aporte. Entonces, por eso, ¿ya? Porque realmente como todo el mundo puede editar y como se puede editar o sea, en línea, entonces al momento que yo estoy haciendo la corrección, pues yo no sé, o sea, se termina perdiendo la retroalimentación, ¿ya? Entonces déjeme que por aquí yo tenía que la profe me había dicho para que por favor diera. El otro es con relación al SIMBAS de ahora. Por ejemplo, los ejemplos, perdón, la redundancia de los alimentos o así que se producen, ahí sí pueden especificar cuál microorganismo, ¿cierto? Lo otro, por ejemplo, en la parte colaborativa es, por ejemplo, O sea, hay una cuestión importante aquí que es que ustedes deben, pues, que ustedes deben, pues la investigación que se está haciendo en la parte colaborativa, ¿ya? La profe quiere que, o sea, no es que la profe quiera, es que realmente eso es lo que pide la guía, que debemos hacer una investigación. Y después de hacer la investigación, por ejemplo, si yo escojo el yogur, ¿cierto? Yo puedo hablar sobre los diferentes tipos de microorganismos, ¿cierto? Para la producción de yogur. Y puedo hablar generalidades de eso, las variables de temperatura, pH, etcétera, etcétera, pero al final tengo que tener una elección específica, ¿ya? Tenemos que elegir específicamente con qué vamos a trabajar. Y eso parece ser que es el problema y que está siendo un problema repetitivo que ella encontró en sus foros, ¿ok?
En los foros míos todavía no ha habido ese problema porque realmente yo he visto que los trabajos están atrasados. De hecho, por eso era que yo les quería como mostrar todas esas variables que les presenté aquí en esos dos tipos de producción, tanto de vino como cerveza, para que ustedes vean lo específico que nosotros tenemos que llegar a hacer, ¿ya? Para la producción, pues valga la redundancia, de un producto con características específicas, ¿ya? Uno debe ser muy, muy específico. No solamente con el microorganismo, sino con las variables de temperatura, de pH, las características de la cepa. Todas esas cosas hacen parte de la investigación que se les está pidiendo en la guía, ¿ya? Entonces es importante que lo tengan en cuenta, muchachas. Bueno, muchachas, yo no sé, igual voy a estar por aquí, por el Teams. Yo normalmente estoy de 2 a 4 conectada para si tienen alguna duda respecto a la guía. Entonces, cualquier cosa, por favor, me comentan. Yo voy a dar por terminada la web porque realmente, pues, esa situación de que hablé sin el micrófono mucho tiempo, pues me cansó bastante. Ya me estoy quedando sin voz. Entonces, bueno, que tengan muy buena noche y cualquier cosita me preguntan por ahí por Teams. No sé si tienen otra duda, o sea, o solo Camila era la de la duda. ¿Tienen otra duda? Así que ustedes digan, profe, mire, esto es importante. Inede, bueno, muchas gracias, Inede, a ti. Y muchas gracias, Dayana. Bueno, muchachas, voy a atender a mi bebecito que me está llorando desde hace rato. Chaito, que estén muy bien.